Antes del coffee break tenemos un último panel muy interesante, pero muy interesante, porque tiene que ver justamente con un mundo de la energía, con un mundo en el cual los proyectos van evolucionando, las inversiones crecen. Vamos a invitar a Marcelo Álvarez, que es el número 1 de Barrick, a Martín Pérez de Solay, que es el número 1 de Glencore, y a José Morea, número 1 de Vicuña, que por favor suban aquí al escenario. Muy bienvenido. ¿Cómo dice que le va? ¿Y vos? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Martín. Gracias. Muy bienvenido, José. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, nos toca minería, ¿no? ¿Es el sector estrella? Arranco por vos, José Luis. ¿Es el sector estrella? Creo que es el sector más novedoso entre los sectores que van a generar ingreso fuerte de divisas en los próximos años, ¿no? Como que montándote sobre el agro y el boom que ya es real en Vaca Muerta y quizás la realidad de los proyectos mineros en litio, lo que se está generando alrededor del cobre es algo que es una grata sorpresa, ¿no? Bajo el RIGI. Bueno, uno cuantifica, salieron muchas noticias, pero se hablaba de tu inversión, la inversión de la compañía, superior a 15.000 millones de dólares, es lo que salió publicado por allí. Eso es lo que están estudiando concretamente. Sí, no fueron números que dimos nosotros. Ustedes? Nosotros estamos comprometidos a compartir un estudio técnico de proyecto integrado de los dos depósitos, José María, que está más listo y más avanzado, y Filo del Sol, más que viene de atrás, que bueno, ese informe técnico va a dilucidar de qué tamaño de proyecto estamos hablando y qué valor puede llegar a generar, y a la par informa nuestro proceso de preparación de documentación para presentarnos al RIGI eventualmente. Más allá del número, cuando uno habla, Martín, de lo que viene, bueno, ustedes también, ¿no? Anunciaron con el RIGI una inversión por 400 millones de dólares junto a Shandong Gold, ¿no? Como proyecto ustedes, perdón, por 400 millones de dólares, que es en oro veladero. Sí. Nosotros llevamos 20 años operando. De hecho, este año cumplimos 20 años de operación. Es una mina que ha sido escuela en la Argentina, ha generado mucho aprendizaje en el marco de la minería, y lo que hemos presentado básicamente tiene que ver con la ampliación de la capacidad productiva de la mina, que con esos 400 millones de dólares permitiría generar unas 3.800 millones de dólares en exportación adicional. Hoy llevamos más de 13.000 millones de dólares de exportaciones. Veladero sigue siendo el principal motor de la economía de la minería argentina, con un 89% de las compras locales, 92% de los empleados locales. Estamos hablando de cosas que son muy importantes para el dinamismo y el desarrollo de la economía local. Veladero exporta alrededor de 800.000 millones de dólares al año, y el 82% queda en la economía local. O sea, bueno, hay un impacto, y ahí voy a Martín como para terminar la rueda. De Martín, cuando buscas en archivo tu historia, todos dicen asume como número 1, y hay poco de lo que viene, y me gustaría que me cuentes un poco qué es lo que viene en Glencore. ¿Qué es lo que viene en Glencore? Glencore viene el desarrollo de dos proyectos de larga data, diría yo. Geológicamente, Pachón es un proyecto que ha estado entre los 10 proyectos de cobre más grandes del mundo desde hace 60 años en San Juan. Y Argentina no ha sido capaz de generar las condiciones para desarrollar estos proyectos. Nosotros presentamos un proyecto filing al RIGI por el Pachón, por 9.500 millones de dólares para desarrollar la primera etapa del Pachón. El proyecto es un proyecto gigante que puede tener una dimensión enorme. Es un Pachón que hemos presentado de 350 a 360.000 toneladas al año de cobre fino, pero perfectamente puede ser un proyecto de 720.000 toneladas de cobre al año. El otro proyecto es Agua Rica, que es un proyecto que se apalanca sobre la planta de concentración que teníamos en la Lumbrera, con lo cual apalanca un montón de infraestructura existente. Es un proyecto más chico porque apalanca infraestructura, es un proyecto de 4.000 millones de dólares, entre los dos proyectos son 13.500 millones de dólares, proyecto de 200.000 toneladas de
de cobre fino al año. Y me parece que los números son interesantes cuando los pones en contexto con lo que es el mercado de cobre y lo que puede ser Argentina. El mercado de cobre es un mercado de 26, 27 millones de toneladas al año que lidera Chile con 6 millones de toneladas al año. Claro que va a tener un gap de 5 millones de toneladas en 10 años y que hay pocos países que pueden poner 2 millones de toneladas incrementales en poco tiempo. Argentina es uno de esos. De una manera porque producíamos cero, cerramos la última mina que teníamos. Pero en el proyecto que tenemos en Glencore de ser un productor líder de cobre en el mundo, Argentina es una jurisdicción central y crítica para nosotros para poder desarrollar estos proyectos. Estamos hablando hoy de trascender el corto plazo, proyectar el largo. Los 3 proyectos son de largo, ¿no? ¿Con cuánto tiempo se define una inversión y cuánto tiempo es el que se invierte habitualmente de mínima? Es muy buena la pregunta. Por ejemplo, José María lleva más o menos 18 años desde la primera exploración hasta el momento en el que está preparado para empezar a construir y ya se gastaron más de $1.000 millones. Se invirtieron en campañas exploratorias y en estudios y en desarrollo del proyecto esa cantidad. Y después se invirtió muchísimo en comprar los vehículos y formar la asociación entre BHP y Lundin, pero ese es el tiempo de desarrollo que lleva desde un descubrimiento a estar listo para construir de un megaproyecto de cobre como los que tenemos. Ahora, estamos en una situación en la cual, como bien decía Martín, muchos de estos proyectos avanzaban, pero no se encontraban con las condiciones de estabilidad suficientes en Argentina para incrementar exponencialmente sus montos de inversión. Y gracias al RIGI, hoy lo que se hace es adelantar las condiciones a hoy, que si no tendríamos que esperar quizás hasta décadas para que se materializaran. Hoy, si sumás, después de la presentación que hicieron ustedes, creo que llama $37.000 millones la suma del total de los RIGI presentados, y también son proyectos que van a llevar tiempo de construir. Hay que manejar esas expectativas de mediano plazo. No se construyen de un día para el otro. Llevará 2 años un parque eólico, pero proyectos mineros como los nuestros pueden llevar perfectamente 3, 4, 5 años, dependiendo cuán grandes son. Pero si haces el trabajo de agarrar todos los RIGI y decir, bueno, este va a llevar 2, este 3, este 4, este 5, y vas sumando año a año cuánto capital invertido en construcción puede generar cada uno, y te da que desde 2026 a 2029, esos 4 años en promedio, a mí por lo menos me da entre $6.000 y $7.000 millones desembolsados en Argentina, en moneda dura, que no sé si está internalizado en el mercado financiero esa inyección de liquidez en dólares de los próximos 4 años. Sumás esos 4 años y te da más que lo que el gobierno consiguió este año entre el fondo y las multilaterales. Bueno, sumidos por ahí en el corto plazo, la elección en la provincia de Buenos Aires, la elección en octubre, la pelea que se da hoy en el Congreso, la cuestión financiera, el riesgo país que se muestra una suba muy por encima de lo que necesita el país para obtener préstamos a nivel internacional. La pregunta que nos hacemos localmente es, ¿qué ven los inversores internacionales de la Argentina? ¿Y qué les preocupa y qué les ocupa? Lo primero que preocupa es la visión de largo plazo y la posibilidad de generar políticas públicas en ese horizonte del que hablaba José, de 30 a 40 años de la explotación de un proyecto minero, y esa es la principal preocupación. Digamos que la preocupación que teníamos hace unos años de las reglas cambiarias, de las reglas macroeconómicas, eso ya está cambiando. El RIGI vino a traer la competitividad que Argentina no tenía a nivel de carga tributaria, genera además una estabilidad normativa que es mucho más importante que la fiscal en definitiva, pero creo que lo más importante es poder trascender la política, poder trascender los gobiernos y poder tener esas reglas claras que nos permitan planificar el futuro y no solamente planificar la construcción y el desarrollo de una mina, sino que en esos 20, 30 años de operación es planificar el desarrollo territorial de una comunidad o de una región. Martín, esto es algo endógeno de la Argentina. Digo, ustedes invierten y muchas veces la geología es la que da el lugar para que puedan básicamente poner estos miles de millones de dólares. ¿En cuántos de los países en los que operan hay una previsibilidad como la deseada y en cuánto falta eso?
El punto es bueno. Nosotros, la verdad es que nos encantaría que haya recursos naturales en Europa, probablemente, y se pudieran explotar. Yo creo que Schlumberger hizo un trabajo muy grande, hizo una sísmica alrededor de París, pero no encontró nada en el subsuelo parisino, con lo cual los recursos naturales están donde están y hay que ir a buscarlos y producirlos donde están. Eso lleva a que muchas veces enfrentamos coyunturas complejas y Argentina, creo que te lo demuestra el hecho del tiempo que han llevado los proyectos, que va más allá de lo que normalmente llevan, si bien los proyectos son largos. Las condiciones no estaban dadas. El RIGI tiene la bondad. Argentina compite para minería en la jurisdicción con dos países muy fuertes, que son Chile y Perú. Entonces nosotros, las inversiones que nosotros llevamos a nuestros boards están compitiendo con proyectos parecidos en Chile y Perú, geologías similares, disponibilidades de recursos similares, pero acá las condiciones no estaban dadas. Los boards priorizaban Chile y Perú. El RIGI de alguna manera equilibra la cancha, y esto que decía Kirno de ser cancheros, ¿no? La cancha se balanceó. Hoy estamos casi en igualdad de condiciones con Chile y Perú, en términos de cuánto es el total government take que tienen los proyectos mineros, cuál es el régimen de estabilidad que tienen, cuál es el régimen de acceso al mercado cambiario y demás. Eso para un proyecto como estos, que te decía José los tiempos que tardan, estos proyectos se planifican durante décadas, se ajustan durante 5 años, se construyen en otros 5 y producen por 30. Esto es un transatlántico, que se mueve despacio, pero cuando toma velocidad y se mueve, avanza y avanza y avanza. Y cuando tenés un proyecto que empezó a producir, normalmente tenés reservorios satélites que empezás a desarrollar y los proyectos se agrandan, los proyectos crecen. Entonces, si Argentina puede poner 2 millones de toneladas hoy, con 7 proyectos en estado de exploración avanzada, algunos con ya licencias ambientales permitidas, porque hace 2018 cerramos nosotros Alumbrera, que era la última mina que producía cobre. Pero si esos 7 proyectos entran, la cantidad de exploración que hay por hacer es muchísimo mayor. O sea, nosotros estamos aquí tocando la punta del iceberg del potencial de la minería en Argentina. Creo que, lo decía José, el litio hizo un gran trabajo en mejorar la imagen de la minería en Argentina, en acercar la minería a las comunidades, a los gobiernos locales y demás, y todos estamos haciendo un trabajo para llevar esa minería que en Argentina quedó residente en el oro y no mucho más, a una escala muchísimo más grande, que realmente permita realizar ese potencial que tiene. Entonces, esto, 2 millones de toneladas, 7 proyectos con nombre, apellido y fechas concretas, que es la cuenta que hacía José, es la punta del iceberg. En un ratito vamos a tener a los gobernadores, algunos de provincias en las cuales ustedes manejan inversiones. Esta la dejo abierta la pelota para que la tome quien quiera. Hay a nivel nacional una decisión política que va para acá y de acuerdo a las provincias hay líneas ideológicas disímiles. Algunos proponen proveedores puramente provinciales, que en una industria como la de ustedes es algo muy complejo. Otros van más por el marco jurídico nacional. ¿Qué necesitan de los gobernadores? Yo creo que los gobernadores crearon la mesa del cobre. Yo creo que a esa mesa hay que ponerle patas, sillas y sentarse a planificar un plan estratégico regional, porque el impacto de estos proyectos, si sale estos 6, 7 proyectos que hoy están en cartera, va a requerir que todas las provincias tengan coordinaciones en todos los ámbitos, en la fuerza laboral, en materia de proveedores. Es impensable hoy desarrollar una matriz de proveedores por provincia. Primero porque lo vas a superar, segundo porque no hay capacidad y tercero porque es sumamente virtuoso que puedan entre los gobernadores ponerse de acuerdo en trazar un plan estratégico que les permita, uno, generar un ordenamiento, generar un plan estratégico socioambiental que permita el desarrollo de toda la región, porque estamos hablando de que esto es Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Entonces, toda la región del NOA tiene que crecer de manera cohesionada. Yo creo que ese es, para mí, el desafío más grande que tienen los gobernadores y van a hacer que los proyectos crezcan de una mejor manera. Yo me acuerdo en los 90 que se hablaba del potencial del cobre, ¿no? Y hubo, me acuerdo en su momento también... Alumbrera arrancó por ahí. Exactamente, había cambiado la estructura, se hablaba de los dólares que podían venir. Bueno, y estamos en 2025,
se corrió el arco bastante y estamos hablando del potencial del cobre a partir de todos estos proyectos. ¿Por qué esta vez va a ser distinto? Bueno, creo que a través del RIGI hay anuncios y compromisos, ¿no? Tomados por las empresas. La verdad que impulsa mucho y da muchísimas certezas de que esa inversión se va a dar, la cantidad de proyectos presentados. Más temprano o más tarde vamos a estar viendo ese impacto en la actividad. Y ya lo estamos viendo. De hecho, hoy Vicuña, el presupuesto de este año es de más de $400 millones. Ya tengo entendido que estamos, si no es top 5, seguro, hasta incluso quizás top 3 de mayores inversores de la República Argentina en 2025, sin haber sancionado el proyecto todavía, en etapa de finalización de estudios. Y hay una posibilidad de acelerar el proyecto del año que viene y maximizar el desembolso en un nuevo presupuesto. Sin aparte hacer mención a que esos cientos de millones de dólares que se están desembolsando son en moneda dura, traídos desde el exterior. La verdad que ya es concreto, no es el potencial futuro del cobre que hay que ver si se da. Ya el grupo de proyectos presentados al RIGI y los que estamos todavía por fuera están generando mucha actividad genuina, real y concreta. Hago la rueda final con un tema que surgió en el inicio, con el discurso de Pablo Miedziak, que decía, bueno, no importa la devaluación como la única variable de competitividad, porque hay países que no tienen moneda y no son nada competitivos. ¿Qué tan competitivos somos en la industria del cobre? Mira, tenemos, en el punto de vista de recursos, somos muy competitivos. Hoy los 6, 7 proyectos que están desarrollándose en distintos niveles de desarrollo son proyectos de clase mundial, tanto en tamaño como en ley de mineral. Nos falta un montón en infraestructura. La infraestructura para esta industria es crítica. Si queremos un país que exporte 2 millones de toneladas de cobre, son como 5 millones de toneladas de concentrado, porque vamos al 25-30% de concentrado. Eso hay que transportarlo, ponerlo en un barco, pasarlo por un puerto y sacarlo. Y hay un montón de infraestructura que el país necesita desarrollar y que va a dotar a la industria de muchísima más competitividad. ¿Se está trabajando en ese camino? Yo creo que el inicio de las privatizaciones de los ferrocarriles es un muy buen inicio. Creo que va a haber que trabajar también en puertos, creo que va a haber que trabajar en infraestructura más grande, infraestructura eléctrica también es crítica. Estos proyectos, con el nivel de consumo que tenemos, porque nuestros molinos funcionan 24/7 y cada vez los camiones y los equipos mineros son más y más eléctricos y más autónomos. Entonces tenemos una demanda de energía muy grande. Infraestructura eléctrica, infraestructura de ferrocarril, infraestructura portuaria son las próximas cosas que esta industria necesita para el desarrollo. Hoy una presentación de Fiel interesante de infraestructura y creo que hay que actualizarla, le faltan un montón de puertos. Te falta, eso hace falta. José, hace un rato María Tetamanti, que es la secretaria de Energía, nos hablaba de sus hijos, ¿no? Y decía, yo trabajo para que mi hijo se quede en el país. En tu caso acabas de volver con toda la familia desde Australia. ¿Qué país encontraste? Todavía no, están ahí, así que les mando saludos a mis un poco 4 lejos, hijos, a no mi van a mujer. Todo este año fue viajando porque había que completar el año escolar, así que si Dios quiere en diciembre nos instalamos de vuelta en Argentina. Es maravilloso tener la oportunidad de volver, la verdad me siento muy bendecido y soy muy optimista en el futuro de Argentina y también mi hijo mayor tiene 14 años. Me resultaba costoso que vivieran su adolescencia en una cultura distinta. La verdad que es un placer volver a Argentina en ese sentido. Si tenés que definir en una frase para cerrar, ¿la Argentina es? Es. ¿La Argentina es? Futuro. ¿La Argentina es? Es una tierra de oportunidades. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Hacemos un cafecito, un recreo y volvemos. Vale.